INDEL, expediente HCD 34342-2021, Departamento Ejecutivo 224948 y 2021 IDUAR, y expediente HCD 34347-2021, Departamento Ejecutivo 224949 y 2021 IDUAR. Y considerando que el Departamento Ejecutivo ha remitido los expedientes con la documentación relativa a la rendición de cuentas correspondiente al año 2020 con fecha 31 de marzo 2021. El Honorable Consejo Deliberante debe examinar y resolver las mismas en sesión especial según lo establece el artículo 192, inciso quinto de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y concordante con ello el artículo 68, inciso 4 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, Decreto Ley 67-69-58, que conforme lo impone el artículo 23 de la Ley 10.869 y el artículo 229 del Reglamento de Contabilidad y disposiciones de administración para las municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, el Honorable Consejo Deliberante debe pronunciarse sobre las cuentas. Por todo ello, la Presidencia del Honorable Consejo Deliberante de Moreno, en uso de sus atribuciones legales, sanciona el siguiente decreto número 98-2021. Artículo primero. Convócase al Honorable Consejo Deliberante a la sesión especial, la que se realizará el 27 de mayo del corriente año en el patio interno de la municipalidad a los efectos de examinar las cuentas municipales correspondientes al ejercicio 2020. Artículo tercero. Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese. Sala de la Presidencia del Honorable Consejo Deliberante de Moreno, 21 de mayo de 2021. Esta sesión se realiza conforme a lo establecido en el artículo 68, inciso cuarto de la Ley Orgánica de las Municipalidades, el Decreto Ley 6.769/58. Tiene la palabra la concejala Claudia Seff. Muchas gracias. ¿Ahí se escucha? Estoy un poco incómoda. Bueno, vamos a analizar la rendición de cuentas con los expedientes antes mencionados y sabiendo que la rendición de cuentas se basa sobre el presupuesto, que es la herramienta básica de una gestión, que expresa los bienes y servicios, la cantidad y tipo de ellos que satisfagan las demandas de la sociedad, debiendo demostrar las fuentes de financiamiento, los programas, proyectos, actividades y obras, como también las metas financieras y físicas que se ejecutaron. La misma rendición, quiero destacar el gesto del personal técnico de la Secretaría de Economía y Contaduría del Departamento Ejecutivo, que nos han brindado un resumen. Si bien los expedientes fuimos analizándolos en todos sus cuerpos, y también hacer la observancia de que muchos de los expedientes que solicitamos no llegaron a nuestro poder en las copias que reiteradamente pedimos en tiempo y forma. La Municipalidad de Moreno ha tenido, como todos sabemos, recursos propios que están dados por las ordenanzas tarifarias y tributarias, que se proyectan los gastos y que a su vez los mismos están dados por coparticipación y las diferentes jurisdicciones, fijando los techos presupuestarios, programando las transferencias, los incrementos, la coparticipación y los gastos por secretaría y jurisdicción. A través de esta rendición estuvimos viendo las dos cuestiones, la imputación de los recursos económicos, como también la implementación con los recursos humanos. En esta evaluación, que como presidente de bloque me toca llevar adelante, quiero hacer las dos observaciones, las observaciones técnicas y las observaciones de la utilización de los recursos humanos y económicos también desde la faz política. Los recursos que administró el municipio de Moreno en el año 2020 suman un monto de 8.289 millones, y voy a hacer números redondos, si me lo permiten, para economizar el tiempo, con la diferencia de los recursos que arrojó el resultado de la rendición de cuentas anterior, que eran de 4.375 millones. Se ve aquí un aumento
importante, diría casi el doble de los recursos que la administración actual llevó adelante. Estos recursos de 8.289 millones, en números redondos, comprenden que por coparticipación y fondos específicos, un total de 2.606 millones, por recaudación municipal, 2.686 millones, por transferencias corrientes, que son aquellos dineros dados para gastos varios, sin imputación directa, por 2.845 millones. En esta observación de las transferencias vemos un incremento casi de un 500% más. El número exacto es 494%. Y el otro ítem que forma parte de la recaudación es por transferencias de capital, que son los dineros destinados a insumos de capital y de infraestructura, por 150 millones de pesos, dando este total de 8.289 millones. Cuando el presupuesto proyectado y votado por este cuerpo y no acompañado por nuestro bloque del año 2019 fue de 6.500 millones aproximadamente, aquí hay un incremento importante en casi 2.000 millones de pesos. Los ingresos incrementados están también dados a que hubo, según versa en los articulados de los expedientes, un incremento en la recaudación, en las dos grandes tasas recaudatorias que tiene el Estado municipal. Por un lado son los servicios generales, que aumentaron en un 54%, de 848 millones, y la tasa de seguridad e higiene en 933 millones aproximadamente. Vuelvo a repetir, estoy hablando de números redondos, tienen después otros ápices, ¿no? Y otras tasas por 706 millones. La tasa de seguridad e higiene aumentó un 64% y la tasa con afectaciones municipales recaudatorias un 45%. Acá hay una pregunta de observación si los incrementos de estos saldos no solamente se deben a una mayor cantidad de partidas que se incrementan, de hecho que abonan, sino a su vez al aumento que se provocó a través de las ordenanzas tributarias y tarifarias, que en muchos casos ha sido muy importante, en un 700% en algunos casos y en otros casos en más del 100%. Otra de las cuentas observables y muy importantes es la de fondos afectados, tanto sean de origen provincial y nacional, que las mismas impactan en las diferentes áreas. Y el total de estos fondos afectados, y voy a hablar de los más significativos, son, por ejemplo, la cuenta SAE, del Servicio Alimentario Escolar, en 1.085 millones, la del Fondo Educativo en 353 millones, el Fondo de Seguridad Vial en 38 millones de pesos, el Fondo de Fortalecimiento de Seguridad con un saldo también anterior que da de 15 millones, el Fondo de Protección Civil 156 millones, el Programa de Seguridad Vial 18 millones, el Fondo de Fortalecimiento de Seguridad Bonaerense en 360 millones. O sea que para la cuenta, en este caso, seguridad, ha habido un incremento de casi 600 millones de pesos. La cuenta de protección civil se determina que el total de los fondos fueron 157 millones, donde la gran demanda o la gran imputación de estos fondos va a gastos de personal en 73 millones, en combustibles, ropa de trabajo 33 millones, en alquileres 26 millones, y en otros gastos 14 millones y de deuda 9 millones, haciendo un total de 157 millones. El Fondo Permanente de Seguridad Vial de 38 millones, casi 39 millones de pesos, fue aplicado también a otras secretarías, como es la Secretaría de Protección Civil, 13 millones, a la Secretaría de Gobierno, 2.800 millones, ambas utilizando estos fondos para combustible, prendas de vestir, reparación de vehículos, etcétera, y el Fondo de Infraestructura para llevar adelante
obras de hormigón, cemento, luminarias, etcétera, de 24 millones, haciendo un total de 42.419.220 pesos. Esto tiene un exceso de 4 millones más de lo percibido. Con respecto a la afectación de saldos de los fondos, voy a seguir hablando, como dije recién, de los más representativos. Tenemos una lista extensa que después, si no la voy a utilizar, pero voy a detallar independientemente dónde fueron estos fondos aplicados. En la Secretaría de Seguridad y Justicia gastó un total de 824.350.082 pesos durante el ejercicio 2020, de los cuales en personal se gastó 382 millones. Esta observación está dada en que evidentemente no alcanza, porque los hechos delictivos siguieron siendo en nuestro distrito materia de realmente no solamente debate, sino un flagelo, la inseguridad que nos ha azotado durante el año y que a su vez nos sigue azotando ahora. A su vez, los mismos se viene haciendo como hace años en la dependencia de que no solamente está dado en el Fondo de Seguridad o de Protección Civil, sino también en los fondos de infraestructura, que tenían que también ser aplicados para poder paliar la situación de inseguridad. Otro de los grandes fondos es el Fondo Educativo, que se percibió en el año 2020, 353 millones, de los cuales 170 millones fueron para gastos operativos y corrientes, y hay una deuda de 13 millones de pesos, lo cual de este fondo 184 millones fueron para este ítem. Del Fondo Educativo se tomaron 107 millones para las compras de mobiliario, de las cuales en obra de infraestructura arroja un valor de 78 millones y de deuda 29 millones. Y el total del ejecutado es de 292.157.745. Acá se observa que hubo un 104% utilizado en gastos y solamente un 61% utilizado en obras para la reparación de establecimientos educativos. Entonces, ¿por qué no se utilizó todo el dinero del año 2020, sabiendo que al inicio de clases más de 70 escuelas no abrieron por falta de aplicación de este fondo a lo que hace la infraestructura, que fue lo que hizo la causante de que no abrieran las escuelas? Del servicio alimentario, que lo nombré anteriormente, de alimentos para los alumnos de las escuelas, lo percibido es 1.885 millones de pesos. El Fondo Especial de Asistencia COVID, 84 millones, que también se desarrolló en otros elementos, como han sido los elementos de higiene para determinadas secretarías, para la Secretaría de Salud, 12 millones, para la Secretaría de Economía, 2.500.000, para la Secretaría de Desarrollo Comunitario, 38 millones, que también lo utilizó en la implementación de alimentos y elementos de higiene para las personas con vulnerabilidad social. De los 84 millones, se ejecutaron 53 millones. El restante es la pregunta, ¿por qué no se utilizó ante la demanda y ante la necesidad de esta pandemia? Otro fondo importante es el Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales, que fue arriba de los 72 millones de pesos. Para alimentos se utilizaron 26 millones. Para alquiler de un camión para distribuir los alimentos, 790 millones. Para becas, 5.500.000. Para servicio especial de proyectos, 5.500.000. Y para el personal afectado a lo que sería COVID, supuestamente lo que arroja este balance, 24 millones de pesos. Estos tres últimos ítems, el de beca, el de servicios especiales y el de personal, suma un monto muy importante. O sea que se ha contratado mucha gente a los efectos de llevar adelante lo anteriormente enunciado, que es el Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales. De estos fondos
y en los fondos que tienen que ver con educación, hicimos una evaluación de las escuelas y hay un cruce también con la deuda que este cuerpo votó, que tenía que ver con deuda anterior de los establecimientos educativos en el arreglo de las mismas. Y ahí también observamos en esta diferenciación por qué no se utilizaron todos los recursos, toda la mano de obra para la mejora de estos establecimientos. Tengo la nómina de escuelas, pero bueno, no quiero ser extensa, por eso hay una cuestión más reducida. Otra área importante son los fondos de afectación para los programas de salud. Los mismos nos marcan que el fondo SUMAR, 38 millones, el SAME, 6.999.000 pesos, cuando en realidad el SAME ha llevado adelante una tarea gigantesca y tendría que haberse implementado mayor cantidad de ambulancias o mayor cantidad de personal para salir adelante en toda esta evaluación de lo que ha sido la pandemia. Y el Fondo de Red Pública Salud, AMBA, de 35 millones, que tiene que ver con el arreglo de las unidades sanitarias. En esta cuenta salud también observamos que el total del gasto más importante está dado a través también de este fondo COVID, donde de los 84 millones se ejecutaron 53 millones. Quiere decir que también ha sobrado dinero para este año 2021. Cuando uno toma la cuenta barbijos, elementos farmacéuticos, alquileres de baños químicos, el sistema de información, contratos de locación, viandas para los centros de aislamiento, ropa de trabajo, alimentos para personas con vulnerabilidad, los montos son realmente muy bajos ante la situación que se debe afrontar. Y esto arrojó un total de 16 millones de pesos. Con respecto a otros fondos de importancia, voy a hablar del Fondo de Infraestructura. El Fondo de Infraestructura fue de 1.953 millones de pesos, un fondo muy importante que tiene que ver con todo lo que hace a la implementación de las obras públicas de nuestro distrito. Si bien también hay partidas que habían quedado con afectación de programas anteriores. Aquí podemos notar tres cosas que las voy a detallar a continuación. Hay programas como el de Argentina Hace, que es para bacheo, pavimento y hormigón, que está imputado en las zonas de Moreno Paso del Rey por 280 millones, sellado de juntas y grietas de hormigón, también para Moreno Centro y Paso del Rey, en más de 46 millones, alcantarillado y sumideros, también para las zonas de Paso del Rey, en 335 millones hacen un total. De los gastos de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, del total de la Secretaría, de los 1.953 millones, 38 millones fueron para gastos en personal y el resto para bienes de uso y consumo. Nosotros analizamos algo que, si bien tiene que ver con la rendición 2020, también está proyectado y que amablemente me dieron esta vez el patrimonio municipal, el listado del patrimonio municipal, y hemos encontrado que de una cantidad enorme de móviles que tenía el Estado municipal, se han dado de bajas que han quedado activos 6 móviles, exentos 50 móviles, destruidos 27 móviles, no se encuentra el dominio de 15 móviles, no hay patente de 2 móviles y hay una cantidad como de 12 vehículos que fueron al desguace. Cuando uno cruza esta información que tiene que ver con el estado patrimonial municipal, realmente duele ver que de todo lo que la municipalidad tenía, nos hemos descapitalizado a lo largo de los años. La Municipalidad de Moreno no cuenta con un parque automotor acorde a las necesidades de infraestructura que necesita
de todo punto de vista. Y cuando uno ve esto comparado con la cuenta seguros, en este cruce que no ha sido fácil, porque hay que mirar uno por uno, hemos encontrado algunas irregularidades, que quisiera que eso quede en claro para el Tribunal de Cuentas, para que pueda ver realmente si los dadas de baja, los exentros, los destruidos y los activos que han quedado condicen con la cuenta seguros llevada adelante durante el año. Perdón, pero discúlpeme los papeles. Con respecto a los fondos que fueron también en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, con el tema de la recolección de residuos, donde la Secretaría privada tenía en su momento el pago o la administración de lo que ha hecho a la empresa privada El Trébol, se ha visto en la misma lo que se ha pagado en el año y que no ha sido poco. Se pagaron 23.000 millones de pesos. Y el gran monstruo que fue el Trébol y que fue utilizado como campaña para llegar al Estado municipal, ese monstruo se convirtió hoy, no sé, en un santo, porque por decreto se ha pagado un montón de dinero, no solamente de deuda vieja, sino también de todo lo que ocurrió con respecto a la deuda adquirida en el año 2020. Después voy a hacer un ápice, me voy a detener nuevamente en la cuenta del Trébol. Las secretarías, como hablé recién, la de gobierno, tenía un presupuesto aprobado de 765 millones, un modificado de 975 y un vigente al final del 2020 de 1.741 millones de pesos, de los cuales en personal el monto de afectación ha sido de 445 millones. La Secretaría de Economía, de un aprobado de casi 400 millones, se pagaron 311, o sea que quedan recursos sin afectación para el año 2021, y en personal han tenido un gasto de 286 millones. En la Secretaría de Salud, lo aprobado de 915 millones, lo pagado 863 millones, y también queda un dinero disponible de 37 millones de pesos, y en personal se ha gastado 177 millones. En la Secretaría de Desarrollo Comunitario, el aprobado de 413 millones, el pagado de 481 millones, o sea que ha habido un excedente, y en personal se gastaron 130 millones. Hago estas comparativas porque hubo afectaciones cruzadas de personal afectado a determinadas secretarías, como dije anteriormente, y que evidentemente en el proyectado han quedado de alguna manera afuera de lo que es el presupuesto. En la Secretaría de Educación y Deportes, del presupuesto aprobado de 597 millones, el pagado 1.347 millones, hay un excedente, y en personal se han gastado 25 millones de pesos. La Secretaría de Justicia, de casi 400 millones de pesos, han abonado 390 millones y en personal se han gastado 149 millones. La cuenta partidas no asignables a programas de 607 millones, que no es menor, se ha pagado 902 millones, también ha habido un excedente. Un incremento ha habido en la Secretaría de Género y Diversidad, donde del presupuesto proyectado, también en personal prácticamente se afectó todo el presupuesto. En la de Protección Civil, como hablé anteriormente, han quedado un remanente disponible de 20 millones y en personal se han gastado 102 millones. En la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, del pagado
5.390 millones, cuando el vigente es de 155, en personal se han gastado 9 millones. Otra de las cuentas es el HCD, del aprobado en 105 millones, el pagado han sido 92 millones y ha quedado 1.418 millones y en personal 93 millones. Estos totales hacen que el total presentado fue de 6.528 millones y el pagado fue de 7.350 millones, quedando un disponible de 65 millones para el año en curso. Cuando nosotros evaluamos año 2019, año 2020, el incremento en las secretarías en cuanto a los fondos de afectación ha sido importante. En el año 2020, el gasto ha sido de 9.771 millones y lo presupuestado en el año 2021 es de 12 millones. O sea que también en el año en curso hay un incremento con respecto a la imputación de cada una. Los gastos. El mayor gasto del Estado municipal está dado en la afectación del personal, del cual afecta a un 45% de los recursos del Estado municipal presupuestados. De la cuenta de servicios no personales, un 21% del presupuesto y en un gran incremento comparativo con el año 2019 en las cuentas de transferencias que hablé hoy. Que esto hace, porque la atención en esta cuenta, porque la misma es para utilizarla puntualmente en un criterio en la atención a las demandas sociales que el municipio debe afrontar, los cuales comprenden ingresos de dinero que no traigan contraprestaciones de bienes y servicios y cuyos importes no son reintegrables por los beneficiarios del sector público o privado. Cuando hemos pedido algunos expedientes que hacen a estas cuentas, no hemos encontrado en muchos de ellos la justificación de las erogaciones. Cuando tomamos las secretarías, cada una de ellas, y vemos los objetivos que han llevado adelante en el año 2020, vemos que realmente muchos de estos objetivos no fueron realmente cumplidos. Y podría ser un detalle que podría llegar a ser ridículo en algunas cuestiones, pero por ejemplo, a lo largo de los años, mucho se puede decir de la manera en que se utilizan los recursos. La falta a veces de información de la ejecución de los gastos, la cantidad de personas en categorías, los cruces de dinero, las transferencias que se hacen a los institutos descentralizados. Y dentro de este contexto de pandemia, que a veces parece que todo justifica, hemos observado que muchas secretarías, en su mayoría, no han dado apoyo a la prevención y el control de COVID, donde realmente se utiliza como objetivo que el personal está afectado a estos cuidados y que a su vez se ha comprado en magnitud los elementos y los insumos que se necesitaban para afrontarlo, como son alcohol en gel, máscaras, barbijos, elementos de limpieza. Y ante esta situación de pandemia que estamos atravesando, voy a repetir, no se entiende por qué han quedado recursos sin afectación. A pesar de ello, creemos, por un lado, que quizás mucho del personal no ha estado a la altura de las circunstancias, y lamento decirlo, para poder afrontar esta situación gravitante. No solamente en llevar adelante los temas de salud con respecto al COVID, sino también en la Secretaría de Seguridad, donde sabemos muy bien los incrementos que se han utilizado. Cuando vemos los objetivos, por ejemplo, hay cruces. Por ejemplo, la Secretaría de Gobierno utilizó y tiene entre sus objetivos que dicen cumplir la contratación de mano de obra para el alquiler de la recolección de residuos, convenios con empresas para brindar Wi-Fi, cámaras de seguridad, conectividad en hospitales, escuelas y dependencias municipales, para elaborar mecanismos de trabajo en mesas de entradas, para actualizar trámites solicitados,
hablan de que se hicieron 5.000 expedientes, se entregaron 500 licencias de venta de bebidas alcohólicas, se entregaron 60 habilitaciones de nuevos comercios, se inspeccionó a 1.000 comercios y se instó a la regularización. Se entregaron 6.000 libretas sanitarias, se relevó saneamiento, se contestaron 600 oficios, se iniciaron 400 demandas por abono de tasas. Cuando uno ve esto, sumado al flagelo que sufrió el comercio local, también hacemos hincapié de que quizás los controles fueron exhaustivos a aquellos comerciantes que tributaron toda la vida, más allá de la excepción que hicimos en este cuerpo de implementar la tasa, con la tasa de seguridad e higiene de que estén exentos. Creo que ahí se ha enfocado mal la utilización del recurso humano y el recurso económico. Tenemos a hoy cantidades de problemas con el tema comercial y también hago la observación que ahora voy a detallar en la Secretaría de Desarrollo Comunitario, donde habla de tareas en las unidades sanitarias, y las tareas en las unidades sanitarias realmente no han sido tal. Había dinero para llevarlas adelante, ampliarlas, mejorarlas, equiparlas, mejorar la infraestructura, darle los elementos necesarios para llevar adelante la pandemia, y esto se suplió con otros lugares porque las mismas unidades sanitarias que tendrían que haber estado en condiciones de infraestructura fueron utilizadas por otras dependencias o se abrieron otros lugares. En la Secretaría de Protección Civil, que también hablé anteriormente, se crea en abril del 2020 ante la pandemia, se presenta un plan general de manejo de emergencias del municipio, se convoca a diferentes y se implementan acciones conjuntas para llevar a cabo el proceso social de gestión de riesgo. Hubo instalación de oficinas administrativas, se refaccionaron en el primer edificio, el edificio Kennedy, se habilitaron 4 espacios que estaban clausurados por las malas condiciones estructurales para funcionamientos como despachos, una cocina, sala de descanso para agentes de guardia, un salón para reuniones, las refacciones de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte, el fortalecimiento de defensa civil, incrementando la cantidad de trabajadores y las áreas. Se han hecho operativos de distanciamiento social y sanitización de manos, abastecimiento de elementos de prevención a dependencias municipales, alcohol, etcétera, etcétera. Pero no hemos visto realmente la implementación de los fondos para poder parar estas situaciones. Y ejemplo más que notable es la Feria de las Flores y otras ferias que realmente no tuvieron los controles adecuados para que la pandemia no se extienda. A su vez, la Secretaría de Seguridad y Justicia, que gastó 285 millones, de los cuales en sus ítems hablaron del acompañamiento de RENAPER coordinado con la Nación, acompañamiento de las patrullas bonaerenses en entregas de alimento a las escuelas para el abastecimiento del SAE, recorrida de la patrulla urbana a vecinos que ingresaron al país durante la ASPO, operativos de protección civil, custodia en lugares habilitados públicamente para el aislamiento, apoyo y articulación con patrulla urbana y tránsito para incautar vehículos, prevención de usurpaciones de vivienda en el distrito. Aquí marcan los barrios La Perla y Villanueva, que todos sabemos muy bien, y ante el informe que nos dio el Ministerio Público Fiscal, hubo más de 140 tomas. Y acá habla de flagrancia, y creo que no es acorde con la realidad, porque las tomas fueron implementadas y no utilizaron la herramienta flagrancia para no dejar que los habitantes en ese momento que estaban tomando tierras inadecuadas continuaron mucho tiempo en las mismas hasta que por coerción y en la utilización de ponerlos en otro lado se pudieron desarticular. Se firmó un convenio con el BID para la observación del delito y las violencias, el mapa del delito, se proveyó de elementos de limpieza e higiene,
Se implementaron medidas comunitarias entre vecinos, controles de precios en supermercados. Se complementó las tareas de control en las unidades sanitarias, obrador, depósito, tránsito, delegaciones municipales. Se combinó con Internet que permitió la conexión de más de cámaras de seguridad, etcétera, etcétera. Pero el delito no ha bajado. El delito no ha bajado. En la cuenta que hablé recién con respecto a los gastos que tienen que ver con el consorcio El Trébol, en el ejercicio 2020 se pagaron 908 millones y una deuda del año 2019 de 212 millones, un total de 1.120 millones. La participación del gasto en el servicio de recolección e higiene sigue siendo más del 50% del total de los gastos de servicios no personales. Cuando uno desglosa esta cuenta y quiere hacer una comparación, como se nos ha dicho, de un ahorro, creo que acá no se ha puesto, y esperemos que se corrija, la cuestión del trabajador, el trabajador municipal que lleva una zona muy amplia y que tiene un salario no acorde con el mismo salario de la absorción de los empleados de la empresa del Trébol, y que estamos en una desventaja realmente con respecto al mismo trabajo, misma remuneración. Acá se hablaba de una chique con el SEANSE. Al Trébol se le pagaron 950 millones, al SEANSE 77 y la nueva recolección 129 millones. Y el consorcio El Trébol, como le dije anteriormente, cobró 1.120 millones por decreto, estando este Consejo Deliberante en actividad para poderlo haber pasado por nuestra decisión. De mano de obra son 700 millones, de alquiler de camiones 100 millones y de combustible 90 millones, que hace un total a 910 millones. Otra de las cuentas que tuvo una pequeña reducción, pero que tampoco se está corrigiendo en demasía, es la cuenta alquileres, de los cuales se incrementó en 33 millones de los 24 millones que tenía el año anterior. Convengamos que la inflación también hace que el rubro alquileres sea más alto, pero habiendo dinero, una de las optimizaciones que uno busca hace años desde esta banca es hacer que el Estado municipal adquiera propiedades para no tener que estar gastando tanto en arrendamientos. La cuenta de energía eléctrica, algo que creció muchísimo, porque todos sabemos muy bien que se dio por decreto un aumento de la tasa que pagan los vecinos del 20%. Es una cuenta que tiene que ayudar al Estado municipal a iluminar más Moreno, refaccionarlo y darle a los vecinos el alumbrado público que se merecen, ya que la gran mayoría paga ese alumbrado público y no tiene que hacer la erogación directa al Estado municipal. Cuando hablamos de los camiones, hicimos alguna observación. En algunos expedientes o legajos que hemos podido obtener, que no son muchos, que los tengo acá, en las copias o en las fotos que uno ha podido sacar, vemos, por ejemplo, que a Bitsa Soluciones Ambientales, de Leonardo Piatti, se le han pagado 25 millones de pesos en concepto de alquiler de camiones, a la empresa Iveco 25 millones, y así los restantes camiones que se han dado por convenio o han estado dados por el Ministerio Nacional. ¿Por qué hago estas apreciaciones? Porque creo que el Estado municipal, el Estado municipal ha tenido un incremento económico muy importante. Han tenido la suerte de que le han bajado mucho dinero. Bienvenido sea, si va realmente a las prioridades de nuestros vecinos que hace mucho tiempo vienen soportando. Hay varias zonas de Moreno que no tienen luz, zonas que se inundan, zonas que realmente están hace años desprotegidas de todo tipo de infraestructura. La seguridad nos sigue azotando. Y nosotros vemos en estos expedientes o legajos varios que he encontrado, por ejemplo, que se gastó en un árbol navideño 1 millón de pesos. Todos estamos de acuerdo que la Navidad une a las familias,
Pero 1.000.000 de pesos en un árbol para la Plaza Central, ¿no es mucha plata? Cuando hay otras necesidades, cuando hay gente que está necesitando que le den otro tipo de soluciones. En maquinarias y herramientas, por ejemplo, encontramos para un mismo vehículo que la empresa Ricardo Bertoli, Sociedad SRL, en una orden de compra, no especifica los casi 800.000 pesos que se utilizaron para una misma cuestión, donde un auto creo que tiene un solo, si bien puede tener, porque decía ahí, 4 amortiguadores, pero creo que tiene una sola palanca de cambio, no sé, especificaciones que no condicen con lo que nosotros pudimos encontrar en estos pequeños legajos de todos los que pedimos. Los alquileres de la máquina retrocavadora, que por hora 270.000 pesos a la empresa Celsi, pero no especifica en el total de ese legajo, y no tuve la posibilidad, por eso lo pongo como observación, no imputo directamente, ¿cuántas horas en verdad se alquilaron? ¿Cuántos días? ¿Y 270.000 pesos la hora? Por ejemplo, insumos para los pañoles también, no especifican las órdenes de compra, la 2029/2020, ¿qué es lo que se compró para que estén equipados los pañoles? ¿Dónde están los pañoles? ¿Cuáles son? Lo mismo pasa con las prendas de vestir y todos los insumos que tendrían que tener las personas que están llevando adelante una actividad en la calle. Con respecto también al parque automotor, la empresa Norchese, en una orden de compra por 160.000 pesos, buscamos al proveedor y no lo pudimos encontrar. Y se repara una máquina motoniveladora Pavni. Luego hay un vehículo que entregó el Trébol al departamento ejecutivo en la gestión anterior, pero que también salta en esta gestión, donde percibe una multa por infracciones, la Toyota Hilux 4x2, una multa, o varias multas, de 42.000 pesos. ¿Qué hacía el funcionario municipal en Luján para que le hagan la multa y en otros lugares? Cuando la camioneta esa era para el recorrido de contralor de lo que hacía la empresa. Cuando hablé de las bajas, encontramos que estas bajas que se han dado, no vimos el expediente de compactación. Busqué el expediente de compactación y no lo encontré. Por acá no pasó. Una potestad del Ejecutivo, mandar al desguace, compactar y vender. ¿Cuánto es el ingreso de esta venta por chatarra? Porque hemos visto la gran chatarrera que está aquí sobre la ruta 23, el incremento que ha tenido de los grandes desguaces por decisión que se tomó de sacar lo del Obrador y de otros lugares de esa chatarra supuestamente que tenía el parque automotor y que también había en el depósito municipal, algo que hemos ido, pero no tuvimos el informe que hemos solicitado. Y si hablo de informes, hemos pedido varios informes que todavía no nos han dado, lamentablemente, la información. Por un lado, que tiene que ver con el dominio privado o municipal de las tierras. También otros informes. También puedo decir que se han resuelto muchos temas gracias a la propuesta que hemos hecho desde nuestras bancas, como es el tema del cementerio local, y como son otros temas. Cuando uno analiza, y voy a ser corta como dije, no tengo más para hablar, pero después me quedaré en ver que el Estado municipal percibió una gran cantidad de dinero, que vino por la emergencia COVID, una gran cantidad de dinero que vino sin afectación específica, pero vemos que los grandes temas no se resuelven, es que lamentablemente decimos que no podemos acompañar esta rendición, porque si bien hubo y se han prolijado algunas cuestiones de deuda, como muy amablemente, lo vuelvo a repetir, nos han expresado, hay muchos flancos. Y algo que quiero sí decir para los responsables del INDEL y del IDUAR, que es la primera vez en tantos años que yo llevo en las bancas, en las rendiciones de cuentas,
que vinieron una sola vez los funcionarios. ¿Qué son? ¿Tienen coronita? ¿Es un ápice distinto del Estado municipal? Y no nos han entregado lo que nos tenían que haber entregado. Y a su vez, los fondos que manejan estos dos institutos nunca llegaron al punto de equilibrio por los cuales se conformaron hace muchos años, que era llegar a un punto de equilibrio económico y financiero. Lo único que hacen es mantener una carga muy importante de personal, no rinden cuentas, reciben transferencias permanentes de la Administración Central para tapar, entre todas las cosas, las cuentas de gastos en personal. Y hay más jefes, hay más caciques que obreros. Y la verdad duele esto, porque tanto el Instituto Indel como el IDUAR tendrían que estar al servicio de la comunidad con verdaderos proyectos. Yo desde aquí hace años que vengo diciendo, no son capaces de haber armado un proyecto para poder tener en todo Moreno unificado algo que es tan importante, ya que nuestra gente se traslada permanentemente en colectivo, refugios. La gente está a la vera de las inclemencias climáticas, no hay refugios. Y este instituto tendría que haber llevado adelante una de esas cuestiones. El cuidado de la tierra, proyectos productivos, el Parque Los Robles, que tantas veces hemos hablado, que lo están ahora, y lo digo públicamente porque esto es ahora, no corresponde al 2020, están desmalezando. Ayer en la televisión vimos el mayor narco buscado del país, acá en Moreno, atrás de Los Robles, haciéndose un gran zoológico. Pero, ¿qué pasa acá? ¿Cómo se nos pueden pasar estas cosas? Y lo digo realmente con mucho dolor, porque nos duele a todos ver que Moreno siempre es noticia a nivel nacional. Nos duele a todos. Para destacar hay otras cuestiones, porque todos apoyamos lo bueno que se puede hacer de un lado, del otro, producir, traer inversiones. Esta intendencia va a tener, pero ventajas enormes. La hormigonera, lo que hicieron con el UPA, pero tampoco se le pagó al personal, que incrementaron las camas. La nueva, como dije tantas veces, la nueva guardia. Pero hay grandes problemas en Moreno. Y si yo miro todo este dinero y me pongo del lado de las decisiones del Ejecutivo, creo que más allá de los esfuerzos, hay grandes baches. Y por eso me atrevo a decirlo con todo respeto. Creo que muchas personas no están a la altura del cargo que ocupan. Y ojalá esto se revierta. Porque este municipio, comparativamente con otros, tiene en las cuentas públicas dinero y la población hace esfuerzo para pagar. Más de una persona he escuchado que ha venido a pagar, que ha pagado todo el año, ha pagado 6 meses. En la pandemia también han llevado adelante el cumplimiento del deber, que es tener conciencia tributaria y abonar. Pero no puedo justificar que tengamos en muchas de estas grandes cuentas falencias operativas. Vuelvo a repetir, lamentablemente, ni la rendición de cuentas del Departamento Ejecutivo, ni la de Indel, ni de IDUAR va a ser aprobada por estos vistos y considerandos, y después iba a ser lo de las cuentas de Indel y IDUAR en cuanto a los saldos, pero dejo que hablen otros concejales. Muchas gracias. Hola, gracias concejal.